Hola chicas y chicos de octavo básico, les habla nuevamente su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo espero que se encuentren muy bien, protegidos, seguros en sus hogares junto a sus familias, tomando los resguardos del tema, los consejos que se le han dado y las indicaciones para evitar cierto contagiarse y propagar y toda la problemática que hoy acontece a nuestro país. El día de hoy, chicos, me escuchan y vamos a desarrollar esta guía de apoyo pedagógico número 4 de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a realizar un refuerzo nuevamente, ¿cierto? Y vamos a ahondar en un tema un poquito más concreto o puntual, que es el mercantilismo. Este elemento está dentro de todo lo que hemos visto de los inicios de la modernidad y la unidad que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Y que puntualmente nos va a ayudar a entender o a comprender el sistema económico que acontecía en esta época y que se transforma y nos da el hincapié al sistema económico que hoy, actualmente, en la edad contemporánea, poseemos. Por esto es importante hacer un hincapié o una explicación puntual de este tema. ¿Ya? Así que chicas y chicos, los invito a poner atención nuevamente, a recordarles que refuercen constantemente, que trabajen y revisen las guías anteriores para que no nos vamos perdiendo, para que haya una continuidad, un hilo, cierto conductor de estos temas y para que de esta forma también sea mucho más fácil comprenderla, ¿ya? Así que comencemos. Recordar, cierto, que estamos trabajando en base a la unidad número 1, llamada Los inicios de la modernidad, el humanismo, reforma y choque de dos mundos. Recuerden que ya no existe el descubrimiento de América, ahora se llama o se conoce como el choque de dos mundos, que es un elemento importantísimo. El día de hoy estamos en torno a el elemento llamado o conocido como el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Este es un sistema económico basado en el desarrollo del comercio y la exportación. Muy importante estos dos puntos, comercio y la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre el siglo XVI y el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? O XVIII, a finales del XVIII, perdón. En Europa, obviamente, en Europa. En pocas palabras, se basa en el comercio y la exportación de recursos, pero tiene un fondo o una real importancia medular para todo este sistema, que es el siguiente. Este era el pensamiento que hacía girar o que se basaba el mercantilismo. La riqueza de un país, su poderío e importancia viene determinada por la cantidad de oro y plata que tiene dentro de lo que serían sus fronteras. O sea, el imperio, ¿cierto?, que más riqueza tuviese, que más oro tenía y más plata, esos son metales preciosos, va a ser el que más poder tiene. Mayor cantidad de oro es igual a mayor cantidad de poder. Por lo tanto, eso es fundamental para entender el por qué o por qué se desarrolla el mercantilismo. ¿Qué se necesita para lograr este sistema económico denominado mercantilismo? Lo primero, la economía debe estar regulada por todo momento por el Estado. O sea, el Estado va a tener que controlar, monitorear y regular el mercado. Eso es fundamental. También, para poder conseguir la acumulación de más plata y de más oro, se hace necesaria dos cosas importantísimas. Lo primero va a ser disminuir lo que son las importaciones y aumentar las exportaciones. Para los que no tengan claro este concepto,
Importaciones quiere decir lo que entra a un país. Me refiero en productos, en elementos que se compran. En pocas palabras, comprar al extranjero. Eso es importaciones. Y la exportación es lo que se vende hacia afuera, ¿ya? Y en pocas palabras, ¿por qué razón? Porque cuando yo vendo, gano dinero, pero cuando yo compro, entrego mi dinero. Y recordar que en esta época lo importante es mantener mayor cantidad de plata, o sea, de dinero, de oro y de plata, o sea, acuñar más, tener más en la cartera, en la billetera, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a entender que vamos aquí a disminuir las compras y aumentar las ventas de un país, de una nación, para de esta forma no filtrar o no entregar nuestro dinero y que ingrese dinero a nuestro país o a nuestra nación en este caso. Por lo tanto, esto va a ser importante, fundamental entenderlo, la disminución de las importaciones y aumentar las exportaciones. Gastar menos, vender más, para aumentar, para que nosotros nos paguen, ¿cierto?, mayor cantidad de recursos. Y además, ¿cierto?, acá va a existir por parte de las metrópolis, de las grandes potencias, principalmente de las europeas de Occidente, Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, va a existir un monopolio en los comercios de las colonias. El monopolio es el control único de un comercio de un país colonial. Por ejemplo, España tenía una colonia en toda América, incluyendo Chile, ¿verdad? Y España no permitía que América exportara, la América colonial, ¿cierto?, que exportara o comerciara en realidad con cualquier otro país que no fuese España. Por lo tanto, eso es un monopolio, ¿ya? Aquí un gráfico, ¿cierto?, del mercantilismo para entenderlo. Disminuye las exportaciones y aumentan las exportaciones. Por lo tanto, aquí van a ser los elementos que va a potenciar los estados para estimular el mercado, por ejemplo, el estímulo de la manufactura, la creación de productos a través o mediante los recursos naturales, el fomento de la navegación y la formación de colonialismos, que era la potencialización de las colonias. Y obviamente también van a aumentar los impuestos aduaneros y leyes desfavorables para las importaciones. Por lo tanto, a las personas o a los privados o a los que querían importar, se le va a hacer mucho más difícil. ¿Ya? Con esta forma se va a regular el Estado, porque recuerden que el Estado es el que regula todo esto, va a hacerlo mucho más fácil. Uno de los elementos fundamentales para entender también el mercantilismo es la fomentación de la navegación. Primero que todo, también hay que recordar que en esta época, en el siglo XVI, ¿cierto?, todavía no se conocía otro medio de transporte para este elemento, ¿cierto?, como la navegación. No solamente las carretas y los caminos individuales de personas, ¿cierto?, y la navegación. No existe todavía los aviones, no existe todavía ese comercio que es distinto. Por lo tanto, con la necesidad de encontrar nuevas rutas y puntos en donde extraer el preciado mineral dorado, o sea, el oro, los europeos, principalmente portugueses y españoles, se vieron en la obligación de estimular la navegación. Allí sale, el único medio de transporte para lugares apartados, por lo cual surgieron gran número de empresas de navegación que ofrecían sus servicios por una cierta cantidad de pago. O sea, yo ofrecía el sistema de navegación, prestaba los barcos, prestaba la tripulación y me pagaban, ¿cierto? Y yo hacía este proceso de navegación para llevar productos o lo que yo quisiera. Aquí unos gráficos, ¿cierto? Ahí lo van a poder agrandar cuando tengan el documento para ver principalmente las rutas que se utilizaban en la navegación europea de la época. Ya estos son elementos de la época, mapas referentes entre el siglo XVI al siglo XVIII. Principalmente vamos a ver aquí
el viaje de los territorios, ¿verdad? Principalmente franceses y españoles y portugueses. Principalmente vamos a ver acá que hay una gran presencia de España, que en este caso sería el amarillo, ¿verdad? Todo este elemento, y que van a producir, ¿cierto?, las rutas comerciales que van a ser las navegaciones para el comercio. Es importantísimo entender que en esta época se fomenta la navegación de forma muy muy importante, muy fuerte en la navegación en este periodo. Vamos a ver también que gracias a este sistema mercantil de comercio que necesita para que viva en las rutas marítimas comerciantes, vamos a ver que con el paso del tiempo, ya terminando el siglo XVIII, ya al final de estos años, vamos a ver que este mercantilismo va a empezar a transformarse, ya va a mutar y va a consolidar un elemento fundamental para entender lo que hoy acontece en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver la consolidación del capitalismo. Será gracias a esta fuerte estimulación comercial producida por la búsqueda de los metales preciosos y especias diversas de distintos destinos del mapa, principalmente en Asia, en donde Europa se consolida económicamente, marcando fuertemente la sociedad basada en el poder económico de los sujetos. Lo mismo que un estado o un país, ¿cierto?, que tenía la riqueza, era más poderoso, en el individualismo, o sea, la persona que tenía mayor cantidad de riquezas o de recursos, en este caso oro y plata, va a ser una persona con mucho más poder económico, obviamente, y político. Es importante. Es de este modo que la clase burguesa, o sea, quien poseía el dinero, pero no el poder, ¿cierto?, fue adquiriendo aún más protagonismo, ya que ellos fueron los que financiaron las compañías de navegación tan necesarias para el sistema mercantilista de la época. El burgués que tenía el dinero, pero no el poder, va a financiar el sistema de navegación, ya este sistema mercantil. Por lo tanto, dichos burgueses no estaban conformes con su condición social, ya que ellos ponían todo el dinero pero no tenían poder económico, poder político. Y poco a poco fueron adquiriendo poderío social y político, convirtiéndose de este modo en un nuevo grupo, ya no económico, sino que social y político, el cual poseía el control de los mercados y además una posición política de importancia dentro de la sociedad europea. Este nuevo grupo influyente serán denominados capitalistas y serán ellos los cuales controlarán el sistema económico de finales de la Edad Moderna y de la venidera contemporánea. Su sistema se basará en la acumulación del capital o recursos, los cuales serán invertidos constantemente para generar más y nuevos ingresos. Por lo tanto, señoritas y caballeros, el burgués se va a transformar en el capitalista, ¿cierto? Y como sabemos, los capitalistas hasta el día de hoy son los que controlan las empresas, las industrias y que tienen el poder, ¿verdad?, político y económico de la sociedad. Por lo tanto, vamos a ver que aquí, a finales del siglo XVIII, a finales de la Edad Moderna, termina, ¿cierto?, el burgués de transformarse y se transforma en el capitalista, que va a ser el que va a controlar los mercados y los sistemas económicos contemporáneos y hasta la fecha. Muy bien, por lo tanto, dejamos hasta aquí esta explicación de esta guía que es relativamente breve, pero que es muy importantísimo que lo entiendan y lo comprendan y lo hagan suyo. Así que los invito a repasar constante y enérgicamente estos elementos. Les dejo también acá la guía, ¿cierto?, de aplicación, que son la misma metodología que hemos trabajado hasta el momento, para que podamos reforzar aún más los contenidos. Les mando un muy fuerte abrazo, un cariñoso y afectuoso saludo a todos y cada uno de octavo básico. Espero verlos pronto, encontrarnos nuevamente en las aulas de clase y poder aprender de la mejor forma posible. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho empeño en este tiempo que se viene, en que queda, así que les mando nuevamente un afectuoso abrazo del profe Javier. Chao chicos.